El día de hoy lo que quiero compartir con ustedes es un tema muy, llamémoslo, muy importante en todo el proceso de investigación. Este tema está relacionado con lo que es la gestión de la información científica, todo lo que es la búsqueda, todo lo que tiene que ver con encontrar todas aquellas fuentes de información que nos van a permitir acercarnos realmente a todo lo que es la investigación académica. Entonces, esta sesión le he llamado gestión de la información académica. Quiero compartirles cosas muy interesantes, entonces miren la agenda de hoy. Lo que tengo para ustedes es en un primer momento. Vamos a hacer una pequeña introducción. Yo le llamo la infoxicación. Y cómo quizás a través de una pequeña reflexión los quiero, llamémoslo, persuadir a que utilicemos, digamos, fuentes de información rigurosas, académicas, responsables, pues digamos que esa es la primera entrada. Luego de eso, quiero contarles acerca de lo que son las bases de datos académicas. Allí es donde vamos a focalizar nuestra búsqueda de información, allí es donde vamos a casi, a mí no me gusta poner números, pero digamos el 90% de las fuentes de información que vamos a trabajar en nuestro proyecto de grado y trabajo de grado es a través de lo que son las bases de datos académicas o científicas. En un tercer momento les quiero compartir ya lo he llamado manos a la obra, es decir, más práctico es ir a las bases de datos, cómo se trabajan, cómo busco, qué bases de datos podemos utilizar. Y por último, las asignaciones o las actividades propuestas, las tareas que les propongo llevar a cabo. Entonces, esta es la agenda de hoy. Recuerden que si hay alguna duda, no es más sino que abran el micrófono y pues por favor me cuentan. Recuerden que como estoy transmitiendo por OBS, no tengo, digamos, a la mano el chat. Entonces voy a tratar, por supuesto, en la medida que pueda estar pendiente del chat, pero si se me pasa un momentito, pues me tienen un poquito de paciencia. Voy entonces con la primera parte. Voy con esta parte de la introducción. Y para hacer la introducción me gusta contarles esto. Ustedes conocen, por ejemplo, voy a mirar a ver. ¿Ustedes conocen por casualidad o escucharon alguna vez un narcotraficante colombiano que lo, digamos que lo llevaron preso en plena fiesta y de apellido Fritanga? Por allá, no sé si de pronto se acuerdan. Ustedes han escuchado estrellas de rock, digamos, de orden, llamémoslo mundial, Bruce Dickinson. Ustedes han escuchado por casualidad unos médicos que han generado unas vacunas a unas enfermedades absolutamente, digamos, en tiempos pasados que eran muy peligrosas. Seguramente ustedes han escuchado de todos los contextos académicos, de farándula, de cualquier escenario, han escuchado mucha información de personas, sobre todo. ¿Y qué es lo que ha pasado y por qué hablo sobre todo de estos casos? Normalmente ustedes encuentran en Internet lo que en la última década se ha convertido en algo absolutamente fuerte que le llamamos las fake news. Nosotros en la red, nosotros en Internet podemos encontrar tantísima información sobre un tema que puede llegar a convertirse en infoxicación, es decir, en intoxicarnos de tanta información, y en ese mundo de información muchas veces no sabemos qué postura o qué creer. Entonces, ¿por qué nombraba a todos estos personajes en un principio? Entonces me voy a ir para acá y voy a escribir aquí en mi pantalla. Voy a escribir, por ejemplo, este señor. Entonces, este es un señor que se llama Camilo Torres, alias Fritanga, fue un criminal, no sé qué, si sé más, tan. Resulta que aquí
yo podría hacerlo, obviamente, todo esto dentro de un marco absolutamente ético. Lo que estamos haciendo es un ejercicio, pero cualquier persona podría venir a una página como esta, eh, y ustedes saben que, por ejemplo, uno desde Wikipedia puede editar. Entonces aquí no voy a poner, digamos, Camilo Torres, sino le voy a poner, por ejemplo, aquí donde dice nombre completo, le voy a poner, por ejemplo, Cristian Velandia. Y le digo ya, guardar, publicar cambios. Y miren lo que ha pasado. Ustedes se pueden dar cuenta aquí en la parte, llamémoslo, inferior derecha. Miren que ya no aparece el nombre del señor, sino aparece mi nombre en este caso. Esto es muy peligroso, llamémoslo, porque básicamente nosotros podemos empezar a generar información falsa, y uno muchas veces no tiene, llamémoslo, toda uno no puede estar permanentemente como en mirando todos los escenarios y lo que pasa, y puede uno estar en páginas web, puede haber información falsa, y bueno, si empezamos realmente desde la raíz, Wikipedia se crea de una manera muy genuina y de una manera, llamémoslo, muy bien intencionada, y es que las personas coloquen información que nos sirvan. Ya Wikipedia ha avanzado muchísimo, ha avanzado y ha venido haciendo un ejercicio de mucho, eh, examinando información, las personas que ponen, pero de todos modos en este mundo de información no es tan fácil. Este es un ejemplo, porque digamos que ponía ejemplos de cantantes, de médicos, de no sé qué, porque muchas veces se da valor o es simplemente acceder a información, cambiar o publicar información que realmente no ha tenido un proceso, llamémoslo juicioso, un proceso de evaluación, un proceso de reflexión permanente para poder publicar información que finalmente nos construya. Eso es lo que queremos. Entonces lo conecto con nuestras sesiones pasadas acerca de la reflexión de los artículos. Un artículo tiene todo un proceso de investigación, tiene todo un proceso de análisis, de reflexión, de evaluación, pasa por expertos internacionales, por editores, y pues uno podría pensar que ya con esto hay mayor, llamémoslo, un poquito de mayor seguridad en la información que accedemos. Es por esto que entonces vuelvo a mi presentación aquí. Esa era la pequeña introducción. Nosotros en Internet, nosotros en las bases, en blogs, nosotros en YouTube, en todo lo que son estas plataformas abiertas, encontramos muchísima información. No quiero decir que toda es mala o que toda es buena. Aquí es importante hacer reflexión permanente de. Sin embargo, algo que voy a dejar aquí para que ustedes lo escriban allá en su cuaderno, por favor. Lo que son las plataformas, lo hablábamos en la clase anterior, alguien me lo preguntaba, YouTube, Netflix, los blogs, hay unas páginas espectaculares, toda esa información que por supuesto debemos consultar, que por supuesto debemos reflexionar. Sin embargo, hay una sugerencia, y es que la gran mayoría de información que nosotros vamos a incorporar en nuestro trabajo de grado debe venir de libros, de artículos y de capítulos de libros productos de investigación. ¿Para qué? Esto sencillamente les va a dar dos cosas. Les va a dar un rigor en el proceso de investigación. Les va a dar a ustedes algo que se llama validez. Más adelante lo abordaremos en otras sesiones. Y adicionalmente les va a dar sobre todo una especie, llamémoslo, de estatus investigativo, porque no es lo mismo colocar la página del Rincón del Vago. Ojo, pero el Rincón del Vago tiene cosas muy interesantes, no quiere decir que no lo abordemos, pero no es lo mismo incorporar información de Wikipedia, como lo acabamos de ver, que puede haber elementos que no tengan un proceso riguroso. No es lo mismo colocar información del Rincón del Vago o acceder a bases de datos, estudios, y ligarnos pues a esas investigaciones. Esa era entonces la pequeña introducción que les quería hacer. Es importante que ustedes, por favor, durante su trabajo de grado,
incluyan información, sobre todo, voy a poner 90, 95%, ojalá el 98% de libros, capítulos de libro y de artículos científicos. Aquí empieza un diálogo que lo podemos hacer al final y ustedes por allí tienen de pronto preguntas, es decir, seguramente salen y dicen, pero es que mire que encontré esta página donde hay una excelente información. Sí, podemos observar, podemos mirarla, podemos hacer una reflexión de la información. Sin embargo, si es una información que realmente tiene un rigor académico, un rigor científico, seguramente lo vamos a encontrar en bases de datos académicas. Esto era la primera parte, el punto número 1 que correspondía a la introducción. Vayan anotando sus preguntas si ustedes tienen por allí, en el chat me cuentan o como ustedes lo consideren. O si no, al final me pueden hacer las preguntas. Pueden colocarme también casos como profesor, pero mire que no siempre ocurre. Mire que tenemos entonces esto y esto y es una información muy valiosa. Lo podemos analizar porque de esto se trata estos espacios. Voy en el segundo punto. Contarles, entonces, ¿qué hacemos, profesor? Listo. Usted me está diciendo, no tome información de Internet. Bueno, de Internet no. Más bien, observemos de dónde vamos a recolectar la información. Es decir, ¿a dónde nos debemos dirigir? Entonces, si ustedes me lo permiten, como una persona académica, como una persona quizás que quiere que la investigación, sobre todo en la línea de educación infantil, empiece a crecer, yo les diría, apuntémosle a trabajar sobre bases de datos académicas. Bueno, ¿pero qué es eso? Entonces, una base de datos... bueno, antes de eso. Nosotros hace la sesión anterior, nosotros llevamos a cabo toda una reflexión acerca de los artículos que eran, cómo venían estructurados. Voy de lo micro a lo macro. Esos artículos, ¿dónde se publican? Los artículos se publican en revistas. He colocado acá 3 fotografías de 3 revistas que realmente, lo digo muy genuinamente, quiero muchísimo. Porque no solamente, digamos, hay publicaciones mías allí, sino que adicionalmente se han convertido llamémoslo, en unos equipos que permiten fortalecer mucho la investigación porque las mismas revistas tienen equipos que le hacen una retroalimentación a sus artículos, uno aprende de este proceso, entonces la revista Comunicar, tengo unos artículos allí, digamos que lo hago un poco en términos de que ustedes puedan irse a estas revistas porque son muy valiosas. La revista Comunicar es la revista más importante a nivel mundial en la línea de educación, comunicación y uso de tecnologías. Es la revista más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Por sus indicadores de impacto. Es la única revista, llamémoslo a nivel mundial, que está en cuartil 1, pero que tiene títulos en español. En español no es muy fácil encontrar revistas de cuartil 1 que están muy bien Profesor, qué pena. posicionadas. Dime. La pantalla está haciendo... Ahora sí, puedo ver la pantalla que no podía ver antes. Gracias. Dale. Esta revista está súper bien posicionada, está como en 6 idiomas, entonces si ustedes quieren ir a buscar información, creo que esta revista es muy acertada. La otra se llama revista Educare. Educare tiene también un impacto grandísimo, no tanto como Educar, como Comunicar. Y la otra es la revista Actualidades Investigativas que ustedes ya han venido accediendo allí por. Entonces, ¿qué son las revistas académicas? Pues no es más sino digamos, es un instrumento que lo podemos utilizar como transferencia de información científica. Y pues básicamente casi que el objetivo de las revistas es divulgar hallazgos de investigación. Entonces miren, vamos, artículos lo vimos la sesión anterior, vamos con revistas y en este momento nos pasamos a este punto. Llegamos a lo que son las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Pues miren lo sencillo. Las bases de datos no hacen más sino es un repositorio ¿de qué? De revistas. Entonces hay muchas bases de datos que tienen, revistas y editoriales, donde incluyen entonces, seguramente las bases de datos incluyen la revista Comunicar, Educare, revista Actualidades Investigativas, todas las que están allí, las revistas, digamos, con mayor impacto, las tienen las bases de datos.
Entonces miren lo que pasa, para que ustedes más o menos conecten con la introducción que he hecho. Usted hace un artículo, debe pasar por una evaluación de pares, de personas cercanas que lo leen, lo envían a una revista, hacen una evaluación, hacen llamémoslo, una valoración del mismo. Luego de eso, de hacer una cantidad, digamos, de ejercicios de evaluación, pasa a las bases de datos y allí también se hace también un proceso de valoración, sobre todo de las revistas. Entonces miren que no sé hasta qué punto. Esto lo podemos nosotros discutir más adelante, ustedes me contarán, no se preocupen. Pero a mí me parece que hacer un proceso juicioso de evaluación permanente de procesos de investigación que se divulgan en las bases de datos, pues podríamos casi que garantizar una información, llamémoslo, más rigurosa. Entonces, las bases de datos, ¿qué son? Bases de datos son todos aquellos repositorios o todas aquellas plataformas que recolectan revistas. Y las revistas recolectan nuestros artículos. Entonces miren que estamos conectando ahí paso a paso. Profesor, ¿qué bases de datos hay en educación? Bueno, pues entonces en Yo educación tenía hay... una consulta. Dime, Qué pena. dime. En la diapositiva anterior decía curadas por expertos. Sí, era, o es que no sé si estoy viendo bien o no. Sí, 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 sí. Ok, curadas. Eso es lo que tú haces, como lo que explicas que es como la filtración, como que ellos lo Correcto, analizan eso. Ok, gracias. correcto. Muy acertado lo que nos has dicho. ¿Qué es curaduría? La curaduría en términos de la parte de la información, la curaduría es empezar como a limpiar, la curaduría es empezar a filtrar, a destilar. De toda esa información se empieza a sacar como un producto, llamémoslo, que sea significativo. ¿Significativo para qué? Para un sector, puede ser comunitario, educativo, cultural. Curaduría es hacer todo ese filtrado, toda esa destilación. Entonces digamos que ese es el término. Pero en términos prácticos, ¿qué es una curaduría? Una curaduría es sobre todo una evaluación que hacen expertos y dicen este artículo realmente no tiene la calidad o las condiciones, o sí tiene la calidad pero tiene que arreglar esto, o tiene la calidad para ser publicado. Entonces eso es la curaduría. Es una muy buena pregunta y pues por supuesto te agradezco muchísimo por la apreciación. Bases de datos encontramos y sobre todo en la parte de educación. Pues hay muchas. La verdad hay muchísimas bases de datos. Existen bases de datos de todos los colores, sabores, eh, presupuestos, llamémoslo así. ¿Y por qué presupuestos? Porque hay unas bases de datos que requieren un cobro, un pago, llamémoslo así. Eh, Sin embargo, bueno, perfecto. Estaba leyendo que Cristina, pero ya pudo Cris, qué pena Cris. Entonces, existen bases de datos de todos los sabores, colores, de todos los presupuestos, pero les quiero contar algunas. Algunas que sobre todo en el área de la educación se utilizan muchísimo, muchísimo. Quiero empezar por esta que se llama ProQuest, está de primeras en esta de izquierda a derecha, se llama ProQuest. Para mí es una de las bases de datos más, llamémoslo, más didáctica, más fácil de manejar. Es absolutamente eh, clara su interfase, sus artículos y revistas que están indexados son una cantidad, entonces creo que ProQuest nos va a servir muchísimo para las búsquedas. Otra de las bases de datos se llama Scopus. Bueno, Scopus no es solamente una base de datos, sino que es llamémoslo, una plataforma de investigación que no solamente tiene alojado artículos, sino que hace todo un estudio de los investigadores y les genera algo que se llama un índice. Entonces, un índice H. ¿Y el índice H qué quiere decir? Que es, digámoslo, el perfil del investigador. Ya lo vamos a ver más adelante. Otra base de datos que se utiliza mucho es Gestor. Aquí miren que la imagen está como un poquito cortada, pero tiene una J antes. El nombre que es el que puse abajo, JSTOR.
Otra base de datos es Redalic y Dialnet, y por último uno que es una base de datos que realmente utilizamos mucho, que es Google Scholar. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas de utilizar cada una de ellas? Bueno, pues lo vamos a ver más a profundidad cuando estemos haciendo la práctica. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, con estas tres primeras bases de datos, ProQuest, Scopus y Gestor, normalmente se hace un filtrado un poco más riguroso. No quiere decir que en las otras no. Lo que pasa es que Redalyc, Dialnet, digamos que es más amplio la posibilidad de incluir revistas, y Google, pues el espectro es absolutamente amplio. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entre más amplio, pues se nos puede, digamos, filtrar información. No quiere decir que Google Académico sea malo y entonces ProQuest y Scopus sean los mejores. No, se encuentra de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que pues estas, al tener un mayor filtrado, pues podríamos pensar que la información que estamos encontrando allí es sobre todo evaluada por expertos. Esta no necesariamente. Entonces allí en su cuaderno escríbanse estos nombres como porque lo tengan allí. Y pues ustedes, en la medida que vayan a ir buscando, pues ustedes se van a acordar. ProQuest, Scopus, Gestor, Redalyc o Dialnet y Google Scholar. Podemos utilizar cualquiera de estas, y pues lo que vamos a hacer en clase, por supuesto, es mirar cómo funciona. Esto entonces, antes de llevar a cabo un proceso, llamémoslo más técnico, más del hacer, yo lo que hago antes de iniciar el uso de las bases de datos es contarles que existen algo que se llaman operadores. Está muy ligado a lo que se llaman operadores booleanos en todo lo que es lógica matemática, y por supuesto, desde la parte binaria, pero eso es un tema allí que solamente es un nombre. No se me vayan a asustar o fue madre, ya nos empezaron a meter aquí matemática, ecuaciones diferenciales. No, simplemente hay unas cosas que se llaman operadores que nos van a permitir mejorar nuestras búsquedas. Y cuando digo mejorar nuestras búsquedas, no es que vayamos a encontrar mejor información, sino nos vamos a centrar en la información que estamos buscando con las características que le digamos pues a las bases de datos, que finalmente son máquinas. El primero, pueden anotarlo por allí, ya lo vamos a ir a hacer en la práctica, solamente que pues es importante irlo teniendo. Uno puede utilizar un operador que se llama OR. Los operadores siempre hay que ponerlos en mayúscula para que funcionen. Si los ponen en minúsculas es como si tuvieran otra palabra de la búsqueda. Entonces, OR, ¿qué es? OR es un operador que nos permite buscar artículos o información cuando tenemos quizás elementos o palabras que se asemejan mucho pero no sabemos cómo abordarlas. Ejemplo, resulta que en Perú sobre todo se habla del rol del maestro. Casi no se habla de docente, de profesor. En Colombia muchas veces abordamos el tema sobre todo de docente, la docencia. Aquí abordamos pues varios, pero normalmente hablamos del docente. En otros países pueden hablar de tutor, de pedagogo, bueno. Cuando tenemos aquí elementos, digamos, palabras que están muy relacionadas, normalmente utilizamos ese operador OR, y mire cómo se coloca. Se coloca en un paréntesis y se colocan los dos o tres o cuatro, se puede seguir, digámoslo, sinónimos, para que digamos, no nos perdamos artículos que, digamos, se publicaron, el rol del docente, y una información interesantísima, pero yo escribí el rol del profesor. Entonces quizás con el operador OR podemos abrir un poco más el espectro, dependiendo de cómo se haya colocado, al menos en el título, al menos en otros casos. El operador AND, el que está en rojito, lo que nos permite es unir dos elementos. Ese es el más fácil. Es como si en Google pusiéramos un más. Entonces, en este caso, infancia y ruralidad o educación rural. Entonces, miren que conecta y me va a buscar tanto lo que hay en infancia, pero ligado a la parte rural. Me va a buscar lo que hay de rural, pero ligado a infancia. Entonces me hace una concatenación de dos términos y me empieza pues a hacer la búsqueda. Otro operador que podemos utilizar es el operador NOT. El operador NOT es un operador que básicamente lo que hace es filtrar un poco.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a hacer una búsqueda acerca de la alimentación infantil. Pero ustedes se van a dar cuenta que normalmente cuando se busca alimentación está ligada a un elemento como estético. Entonces lo que hago es buscar alimentación, pero le pongo not, pero búsqueme alimentación en infancia, pero no me ponga nada estético porque pues no es mi línea, llamémoslo así. Y por último, estos dos operadores que son bastante utilizados, seguramente ustedes los habrán utilizado. El de las comillas, que es básicamente para hacer una búsqueda, llamémoslo textual, literal de lo que se requiere en una expresión puntual. Ejemplo, evaluación en primera infancia. Entonces ustedes cierran eso en comillas y esta es la forma de buscar, digamos, literalmente las palabras que tenemos. Los paréntesis que pongo allí es para agrupar cuando se utilizan operadores. Entonces, en este sentido, este tipo de operadores, entonces ustedes de pronto me dirán, no sé, de pronto que si me están pensando, no se me preocupen que miren, toda la carreta que acabo de contarles, todo esto ustedes lo van a utilizar durante mucho tiempo y todo esto ustedes lo van a, llamémoslo, a volverse unos expertos en la medida que lo utilicen. Entonces no se preocupen por ahora si es mucha información, vamos a la práctica y en la práctica creo que podemos, por supuesto, fortalecer lo que hemos abordado pues hasta este momento. ¿Les parece? ¿Vamos a la práctica o antes hay alguna pregunta? Entonces, en este sentido existen, voy a decir, creo que alrededor de unos 100 a 200 operadores, pero vamos a mirar cómo las bases de datos nos apoyan en el proceso, que no tenemos que aprendérnoslo, sino que ellos mismos van, cuando hacemos los procesos de filtración, vamos a mirar cómo ellos mismos van poniendo los operadores. Entonces, pues Camila, creo que en unos 12 minutos puedo mostrarte en real cómo los operadores empiezan a funcionar. Listo, entonces voy a pasar entonces a la práctica. Recuerden que si ustedes pudieran, en la medida que ustedes miran allí, y quisiera que me contaran después al final cómo ustedes, digamos que contrarrestan esto que estoy transmitiendo, pero a su vez necesitamos trabajar en el computador. Unas personas lo hacen desde el celular o la transmisión o lo otro y utilizando recursos. Sin embargo, pues me van contando luego cómo podemos hacer esto. Me voy a ir entonces aquí, voy a ir a mi pantalla. Voy a ir a mi pantalla aquí abajito, voy a ir a compartir entonces mi pantalla aquí. Voy a cerrar esta y bueno, entonces para acceder a las bases de datos, para poder empezar a implementar y aplicar todo lo que les acabo de contar, cada una de las instituciones de educación superior o cada uno de las universidades tienen desde la biblioteca la posibilidad de acceder a ellas. Hay unas bases de datos que son pagas, hay unas bases de datos que son libres, sin embargo, pues digamos lo que ustedes pues tienen, ya, ustedes tienen la posibilidad de acceder a estas bases de datos porque son parte de una universidad. Entonces, estas bases de datos en ocasiones para acceder requieren su correo institucional. Vamos entonces a la práctica. ¿Cómo accedemos a estas bases de datos? A estas bases de datos vamos a ir desde donde dice Bosque Digital, en nuestro caso. Y en Bosque Digital vamos a irnos, pues, en nuestro caso, a la biblioteca Juan Roa Vázquez, que es nuestro enlace de la biblioteca. Aquí entonces, en este espacio, bueno, ya aquí podemos empezar a buscar libros, revistas y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, me voy a ir de manera ordenada a mostrarles cada una de las bases de datos que les acabé de compartir. Para acceder a esto voy aquí a donde dice biblioteca virtual y me pueden contar cuál es la primera base de datos que abordamos. ¿Cómo se llama?
¿Algo así? ¿Rockets? ¿Cómo así que algo así? Díganme bien, por favor. ¿Cuál es el nombre? ProQuest. Muy bien, ProQuest. Entonces, para ir a ProQuest, voy a la letra P. Voy bajando y miren que aquí encontré algo que se llama ProQuest One Academic. Ingreso allí. A ver. Me pide el correo institucional, en mi caso el de Cristian, y mi contraseña. Vamos a ver. Ingreso mi contraseña. Y una vez pues ingreso la contraseña, ya me está dirigiendo a ProQuest. Esta es la interfase. Esta es la interfase de ProQuest. Miren que hay elementos que la Universidad El Bosque tiene. Servicio seguramente con ProQuest. Entonces por eso nos da, digamos, el acceso desde. Si ustedes no tuvieran correo electrónico institucional, seguramente estuvieran más limitados en este ejercicio. En esta base de datos ustedes van a encontrar revistas científicas, libros, videos y audio, tesis doctorales y tesinas y pues varias otras fuentes. Sin embargo, recuerden que la idea es sobre todo que ustedes accedan a lo que son revistas, libros. Sin embargo, pues ahí vamos viendo lo que habíamos hablado. Entonces, yo les sugiero, por supuesto, esto ya es cuestión de que cada uno empiece a experimentar con estas bases de datos. Lo que yo les sugeriría sería ir a la búsqueda avanzada en un primer momento. Y miren lo que nos encontramos. Nos acabamos de encontrar 3 operadores de los que hablamos. No tienen ustedes que buscar desde aquí. Ustedes se pueden ir a la búsqueda básica, por supuesto, y colocar lo que ustedes quieren. Características de los buenos profesores. Ustedes podrían hacer esta búsqueda. Ya, listo. Así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa búsqueda que acabé de hacer tiene varios elementos que podemos nosotros, llamémoslo, haber incluido que no nos va a generar una buena búsqueda. ¿Por qué? Miren que encontré, he colocado de, los, y son, digamos que elementos que no son buenos para la búsqueda. Miren los resultados, 9.770 resultados. Los buenos profesores desde una mirada de los padres, la evaluación de rendimiento académico de los profesores. Bueno, digamos que ustedes lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí voy a hacer esa búsqueda desde la búsqueda avanzada y voy a colocar los operadores y pues voy a mirar. Entonces quiero buscar aquí, por ejemplo, docentes y voy a colocar el operador OR. Voy a colocar profesores porque, miren, esto simplemente es un sinónimo, como lo acabamos de ver. Voy a colocar docentes y profesores y voy a colocar aquí, por ejemplo, evaluación por un sinónimo de evaluación, valoración. Aquí hay una cosa que quizás de pronto ustedes podrán estar pensando ya atrás en la transmisión y es por qué no les puse la tilde. Bueno, esto ya es un ejercicio más de error y prueba. Siento que las bases de datos pueden llegar a vincular esto con el idioma, con otro idioma, por ejemplo en inglés. En inglés no encontramos tildes, entonces lo he dejado sin tilde. No es quizás un ejercicio de mala ortografía, sino que pues básicamente lo que quiero es abrir la posibilidad que si hay textos en inglés o en otro idioma, no me los limite porque está en español la búsqueda. Aquí por ejemplo docentes y profesores lo voy a poner aquí en el título de la publicación, el título del documento. Y voy a decirle buscar. Voy a hacer un ejemplo rápido para que ustedes me comprendan sobre todo qué es lo que yo quiero pues mostrarles en un principio. Miren que en un primer momento, yo he encontrado 3.126 resultados. En la búsqueda anterior fueron 9.700. No podría decir que cuál ha sido mejor la búsqueda, pero creo que podría empezar a filtrar con 3.126 resultados de una manera más, llamémoslo, más cómoda. Cuando tenemos muchísima información,
también podríamos empezar a tener como problemas en la búsqueda. Entonces, digamos que esa es la forma, esa es la diferencia entre la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada normalmente utilizamos operadores booleanos, en la búsqueda básica normalmente no utilizamos operadores booleanos. Ahora, si ustedes no quieren utilizar los operadores booleanos, sino pueden ir, por ejemplo, acá a utilizar las comillas, entonces voy a colocar ese nombre, nunca lo he buscado, pero características de la evaluación docente. Vamos a mirar. Bueno, aquí en este caso sí debería haber utilizado, por supuesto, las tildes, ¿no? Porque está en el nombre, digamos, claro. Miren que encontré solo un resultado, dice formación inicial de profesores. Y digamos que ya al hacerse muy específico ya reduce mucho la búsqueda. Me voy a ir en este caso, a la búsqueda que tenía con los operadores booleanos. Aquí, Camila, quiero empezar a responderte tu pregunta, ¿cuántos operadores booleanos hay? Te voy a mostrar otro de los que están aquí, mira, OR, AND, OR ya lo tenemos y mira que aparece otro, TI. Este TI fue porque yo hice un filtro que se llama título del documento. Mira que TI es uno de los operadores. PV es otro operador, AB es otro operador, AC. Todos estos son operadores que van a empezar a, digamos, a acercarnos a una búsqueda un poco más precisa. Entonces tenemos esto aquí. Listo. Cuando ustedes ingresan a cualquier base de datos, ustedes hacen su búsqueda normalita, tranquilo, colocan allí y no se preocupen por los resultados. Hay que hacer un equilibrio, no es tan bueno que no solamente nos salgan muy pocos resultados, pero tampoco 10.000, porque ¿cómo vamos a manejar esto? Una vez entonces estamos acá, empezamos a hacer un proceso que se llama un proceso de filtrado de información. Entonces miren qué tenemos que hacer. Lo primero que yo hago, no sé si ustedes lo quieren hacer, pero en mi caso, yo digo, no, vea, búsqueme solamente los artículos evaluados por expertos. Y entonces le doy clic allí. Una vez le doy clic allí, miren lo que empieza él a hacer. Me reduce de 3126 a 706 resultados. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a encontrar allí son artículos que han sido evaluados por expertos, ha tenido un proceso de curaduría de expertos, que era la pregunta que me hacían antes. Podemos seguir acá. Miren que hay una revista profesional, una revista científica. Voy a decirle, solamente búsqueme en revistas científicas. Y entonces le voy a dar clic allí y él hace el proceso de filtrado. Bueno, el profesor me pide que solamente los artículos que estén desde el 2000 al 2020, llamémoslo así. Lo que puedo hacer acá entonces es llevar hacia la derecha digamos, acotar un poco más la búsqueda, le digo actualizar. Ojo, estoy en 705 resultados. Al colocar la fecha y al decirle actualizar, vamos a ver cuántos resultados nos da. 697. Sigo. Hay personas que, por ejemplo, bueno, el asunto realmente ya digamos que está ligado a las palabras claves de cada uno de los artículos, pero miren que todas están relacionadas. Me parece que filtrar por palabra me parece que es difícil. Por ahora me voy a ir a otro tipo de filtros. En este caso me voy a ir, por ejemplo, a artículos principales. Podría irme, por ejemplo, a esto. ¿Qué quiere decir? Que son los artículos que mayor impacto tienen. Y podría irme al idioma. Miren que, por ejemplo, si ustedes quieren solamente acceder en inglés o en español, o bueno, ya empiezan ustedes a filtrar. Pueden también filtrarlo por lugar, entonces vamos a filtrarlo por lugar. Voy a irme, por ejemplo, a solamente los que están en Colombia, aunque esto no es tan bueno, por supuesto, filtrar solamente para un lugar en el que estamos trabajando. Sin embargo, hay investigaciones que tienen una característica, es analizar la evaluación docente, en este caso, en Colombia. Entonces, esto sería, llamémoslo, acertado. Aquí podríamos seguir entonces filtrándolo. ProQuest tiene, digamos, bases de datos
vinculadas. Podríamos irnos a una base de datos. También acá ya vemos lo que hay digamos unos grupos de investigadores que están vinculados a bases de datos o llamémoslo a unos perfiles. Lo podemos empezar a filtrar por ahí. Pero miren, después de todo este proceso de filtrado, les tengo pues una buena noticia. Ya no tenemos que leer 9700 no sé cuántos resultados nos dieron al principio, sino que puedo empezar a buscar de esos 27 que me sirven. Hay algo que me gusta muchísimo, muchísimo de ProQuest. Y es que cuando ustedes ingresan acá y hacen la búsqueda, pueden ir aquí a donde dice resumen. Y cuando le dicen resumen, miren que me va a aparecer la estructura de resumen que nosotros vimos hace unas sesiones de más o menos cómo debe estar estructurado un resumen. Aquí está por supuesto el texto completo en PDF, ustedes lo pueden buscar, ustedes son supremamente hábiles para esto. Y pues van a encontrar, digamos, adicionalmente pues el texto completo normalmente está en HTML, o es decir, dentro de la página o en PDF como ustedes lo consideren. Esta es la forma, digámoslo, más rápida de hacer una búsqueda desde la base de datos de ProQuest. Elementos por aquí para hablar de la base de datos. Encontramos en esta casilla, en esta columna, que digamos qué tipo de fuente nos está dando el artículo. En este caso es una revista académica, Scholarly Journals. Bueno, la gran mayoría, porque pues por supuesto lo filtramos. Y ustedes empiezan a leer actitudes hacia un estudio de docentes universitarios, retos contemporáneos de la formación. Ustedes dicen, ay, mire, encontré uno, competencias docentes, creo que esto me puede servir. Y uno le da clic aquí y pues básicamente lo que hace es entrar al documento, muestra el resumen, muestra el PDF y pues la idea es descargarlo. Luego en otra sesión vamos a hablar de esto, cómo citarlo, cómo vincularlo a un gestor de referencias y cómo acceder a ello. Por último, para esta base de datos hay algo que me gusta mucho me gusta, y es que uno puede guardar la búsqueda. Ustedes ya se van a dar cuenta que es guardar la búsqueda. Vamos a ir por acá, perdón. Cuando se guarda la búsqueda, básicamente, ¿qué es? Les voy a mostrar aquí con esta búsqueda recientes. Miren lo que él está guardando. Él está guardando básicamente los operadores de búsqueda que nosotros colocamos. Miren que hicimos una búsqueda al principio, características de los buenos docentes, luego colocamos los operadores, luego lo hicimos con las comillas y luego empezamos a colocarle algunos límites donde me empezó a filtrar los resultados. Una cosa importante es que si ustedes quieren estar permanentemente actualizados es que vienen acá y le dicen crear alerta o RSS. Crear alerta es básicamente si alguien en algún lugar del mundo hizo una publicación donde incluyó docentes e incluyó, por ejemplo, evaluación, es decir, tiene palabras relacionadas con los operadores que nosotros trabajamos, pues ¿qué va a hacer? Pues le va a llegar al correo electrónico o le va a llegar a la cuenta aquí de ProQuest, le va a llegar a su cuenta una notificación que le dice, mire, Pepito Pérez en Guatemala, en Bolivia, en México, hizo una publicación, o en Colombia hizo una publicación acerca de este tema. Y aquí es para modificar la búsqueda. Esto entonces es la primera base de datos que quería y que quiero compartirles. Es una base de datos absolutamente interesante. Es muy sencilla, la verdad, de manejar. Para irnos pues al principio le podemos decir aquí ir a ProQuest y volvemos a nuestra búsqueda inicial y podemos nosotros empezar a buscar sobre todo por estas bases de datos y empezar a navegar y empezar a ver este tipo de herramientas que nos permiten pues tener digamos una muy buena calidad de la información. Bueno, pues hasta aquí. Quisiera escucharlos. ¿Qué dudas hay? ¿Qué preguntas?
¿Qué me pueden ustedes comentar? Vamos a ver si hay alguien por aquí en el chat. No. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo les fue? ¿Qué piensan? ¿Cómo está el ejercicio? ¿Está fácil? Bueno, quisiera escucharlos. ¿Qué consideran de esta base de datos o de lo que acabamos de compartir? Perdón, miren, una cosa que sí quisiera dejarles sobre todo de esta sesión. Recuerden, una cosa es que todas estas tecnologías son absurdamente valiosas. Yo no me imagino lo que hubiese hecho, por ejemplo, Freud con todas estas tecnologías y con todas las investigaciones que hizo en el marco del psicoanálisis. Si hubiese tenido todas estas herramientas para hacer sus análisis. Sin embargo, todas esas herramientas, la idea es que no nos compliquen la vida. Que no nos compliquen la vida. Entonces, yo les estoy dando unas bases de datos, digamos en resumen, les estoy dando unos operadores, les estoy dando unas herramientas y usted básicamente lo que va a hacer es utilizar esas herramientas para que pueda beneficiarlo para su trabajo de grado. Yo soy uno de los convencidos que las personas, digamos en el sector, llamémoslo industrial o en el sector automotriz, en la parte de ingeniería, entre mejores herramientas tienen, mejores productos hacen. ¿Por qué nosotros como país no somos potentes en la fabricación de celulares o de todo este tipo de cosas tecnológicas? Porque no tenemos esas herramientas. Mientras que muchos países muy desarrollados pues tienen esas herramientas, esos insumos. Entonces, si nosotros tenemos herramientas e insumos, creo que si los ponemos y los aplicamos, creo que nos va muy bien. Ahora, pero que no se convierta en un problema. La propuesta y el ejercicio que les voy a dejar básicamente va en esa línea. Es empiecen a buscar, empiecen a indagar, empiecen a experimentar, pero que no se les convierta en algo tedioso, sino que en algo que sea chévere. Y les cuento que la idea sobre todo de esto es que nosotros empezamos a hacer un banco de información de lo que nosotros estamos leyendo permanentemente. Ya vamos para las asignaciones y vamos para las propuestas que les tengo.